En Esta 19... conferencia comenzará a grabarse. Bien, 1950 surge el test de Turing y aquí les voy a pedir por favor que pongamos un pequeño post-it porque este test resulta muy interesante e importante en la actualidad ya que es el mecanismo a través del cual se filtra o podemos identificar si me encuentro yo hablando con una máquina o si del otro lado del ordenador se encuentra un ser humano a través de esta serie de pues, preguntas, de esta serie de cuestionarios, es que se puede o es tendiente a identificar si, repito, estoy hablando con una máquina o con un ser humano. En 1956 es cuando nace por fin el término inteligencia artificial. En 1957 se diseña la primera red neuronal. Las redes neuronales, a ver, recordemos que inteligencia artificial tiene la tendencia de emular la inteligencia humana. Los razonamientos lógicos, las redes neuronales, se crean justamente con este objetivo, el emular la inteligencia humana. Ahora, para 1966, ELIZA es considerado el primer chatbot del mundo. Recordemos que recientemente el Servicio de Administración Tributaria señaló que pone a disposición de la ciudadanía un chatbot que podrá contestar nuestras dudas las 24 horas, eh, los 365 días del año. En 1969 se escribe Trones, que es uno de los trabajos fundamentales que analiza las redes artificiales. Para 1996, una supercomputadora venció al entonces campeón de ajedrez Garry Kasparov. Aquí vemos cómo, insisto, la tendencia respecto al uso de la inteligencia artificial es igualar las actividades que desarrollan los humanos. Para 2005, miren, aquí hay un tema bastante importante. Por lo general, en los foros en los que he estado, existe la idea muy arraigada de que la inteligencia artificial jamás reemplazará al ser humano. Déjenme comentarles que existen matices respecto a este planteamiento. Sí puede haber un reemplazo del ser humano por el uso de la inteligencia artificial, eso hay que tenerlo completamente en cuenta, pero respecto a tareas repetitivas que como tal no conlleven algún tipo de competencia desarrollada por el humano, como sería, por ejemplo, el tema emotivo, la empatía, etcétera. La creatividad en algunos puntos, lo vamos a ver más adelante. En este sentido, en 2005 se predice que las máquinas van a alcanzar un nivel de inteligencia humano para 2029, pero en 2045 habrán superado 1 billón de veces la inteligencia humana si es que siguen esta tendencia en su mejora y en su evolución. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque me voy a permitir leerles a la literalidad una carta que signaron las mentes más importantes en el tema de inteligencia artificial este año, en 2023, en donde justamente se hace un llamado no solamente a los laboratorios que desarrollan inteligencia artificial, sino en general a los gobiernos, a la sociedad, a aquellas personas que tienen mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, a los operadores en general, para que se lleve a cabo una pausa que permita a cada laboratorio de inteligencia artificial desarrollar filtros y mecanismos que les permitan tener un control, porque recordemos que en 2005 ya hubo una predicción que no tiene nada que ver con temas espirituales o una cuestión así, sino que se basa en estadística, en una predicción que, insisto, tiene que ver mucho con la rapidez de desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, para 2012, Google crea un superordenador que puede identificar gatos, caras y cuerpos humanos. En 2014, una inteligencia artificial supera el test de Turing. ¿Se acuerdan que les comentaba que el test de Turing es una serie de cuestionamientos que permite a la persona que se encuentra detrás de un ordenador identificar si está hablando con otro ordenador, también se encuentra hablando con un ser humano? Se escuchan algunos sonidos, no sé si se pueda silenciar a las personas que están ingresando a la sesión, porque es un sonido bastante fuerte
por ahí le pido a los organizadores si es posible silenciar el ingreso a la sesión. Bien, en 2015, AlphaGo se convierte en la primera máquina en ganar a un jugador profesional, pero miren lo que sucede aquí. Si bien es cierto la máquina gana este juego, cuando nosotros vemos este evento nos podemos percatar que la persona que pierde, que en su momento se consideraba el mejor en el juego profesional de Go, eh, sufre un colapso emocional y empieza a llorar. Entonces, la máquina, en este aspecto, debemos entender todos que en algún foro me preguntaban, oye, Lick, pero la inteligencia artificial jamás podrá pues tener emociones o mostrar emociones. Y aquí, miren, hay un tema muy importante. Como tal, las máquinas artificiales, las inteligencias artificiales, perdón, no desarrollan emociones, pero sí pueden igualar o imitar las emociones de los seres humanos, o bien identificar las emociones que tenga un ser humano, esto debido a la información de la cual se alimente su base de datos, microexpresiones, identificación del movimiento facial, movimiento corporal, tonalidades en la voz, todo eso, todas aquellas características que pudieran dar a entender a una máquina que el ser humano en cuestión está teniendo determinada emoción. Ahora, cuando esta información nosotros la aplicamos en algún robot humanoide, como sería el caso de Sofía, del cual vamos a platicar en un momentito, si toda esta información nosotros la aplicamos en este androide, bueno, pues podremos darnos cuenta que válidamente y fácilmente podría pues imitar las expresiones faciales y corporales que realiza una persona cuando está molesta, cuando está feliz, cuando se encuentra preocupada. Y no es como tal que la inteligencia artificial lo sienta, ¿no? Pero lo puede igualar, ¿no? Entonces, al menos para la percepción humana, se entendería como experimentar una emoción. Bien, vamos a hablar sobre casos reales de la implementación de la tecnología. ¿Y por qué hablo o por qué utilizo la palabra tecnología y no inteligencia artificial? Porque hay algunos casos en los que como tal, recordemos, a ver, en primer momento, no toda la tecnología conlleva la aplicación o el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, esto nos da a entender que, bueno, tecnología e inteligencia artificial son conceptos distintos. En algunas ocasiones hay tecnología que utiliza inteligencia artificial, sin embargo, no es en todos los casos. Miren, estos ejemplos los pongo en su pantalla para que todos tengamos un contexto de lo que representa el avance de la tecnología y que entendamos que no es una cuestión reciente. Desde el año 2004, Annette Harbison es el denominado primer cyborg porque se le implantó una antena en su cerebro que le permitía desarrollar algunas pues, actividades o competencias que no son posibles desarrollar por un ser humano, como identificar rayos ultravioleta, infrarrojos, ver imágenes, se podía a través de un dispositivo enviarse imágenes y las podía él ver porque estas eran reproducidas gracias a esta antena. Ahora, fíjense, esto es desde el año 2004, lo cual surge o nos hace pensar en varias interrogantes. ¿Será legal, bueno, más que legal, será un tema de derechos humanos el permitir que a los humanos se les instalen estas antenas? ¿Será una competencia leal si una competencia ética, si una persona con esta antena instalada y una persona que no lo tiene compiten por determinado puesto laboral? ¿Será un requerimiento en un futuro que se instale este tipo de antenas para mejorar las capacidades físicas del ser humano? Surgen muchos planteamientos que, si bien es cierto, pudiéramos pensar que es en un futuro muy lejano, la realidad, y lo vamos a ver a continuación, es que no. Entonces, ¿por qué es importante, si hay algún colega o algunos colegas abogados que me escuchan esta tarde, por qué es importante empezar a hacer estas interrogantes? Porque justamente el derecho va a ser el encargado o es el encargado de regular todas estas cuestiones que puedan desprenderse del uso de la tecnología y en específico para la tarde que nos ocupa de la inteligencia artificial. Ahora, fíjense, en 2014, Danielle Bradshaw, que es una chica
que tuvo un accidente por el cual le tuvieron que amputar una pierna. Entonces ella empieza a competir en Paralímpicos y se da cuenta, ojo, para ese entonces ella era menor de edad, se da cuenta que la pierna que no era la prótesis, vaya, su pierna, pues le daba bastantes problemas porque se la calambraba, no tenía, se cansaba, no tenía el mismo rendimiento que tenía la prótesis que se le aplicó, entre muchas otras cuestiones, motivo por el cual le pide a sus padres que le amputen la pierna sana para que le pudieran instalar otra prótesis y con ello mejorar sus números en el atletismo. Ahora, les comentaba que en ese entonces Daniel era menor de edad, motivo por el cual le correspondía a sus padres o tutores y al médico que en su momento pudiera hacer la intervención, pues determinar si esto era posible o no. O en su momento tendrían que esperar hasta su mayoría de edad, cuando tuviera capacidad de goce y de ejercicio, al menos en el Estado mexicano, así lo conocemos los colegas abogados, para tomar esa decisión sobre todo porque iba a tener una implicación tan grande en su cuerpo. O si incluso, aún siendo mayor de edad, el médico iba a estar o no facultado para llevar a cabo esta intervención. Esas son las preguntas que surgen en la actualidad. Ahora, seguramente ustedes pensarán, bueno, licenciada, pero la medicina está, la medicina está avanzando tanto. Listo, por ahí tuvimos una complicación respecto al audio. Ya está. Les comentaba que la medicina avanza tan rápido que posiblemente ya se desarrollen órganos biónicos. Entonces, este será un tema que se debe plantear y regular ya. Ahora bien, otro de los antecedentes importantes respecto al tema es el que vivimos en 2019 con la creación de Prometea. Prometea es un sistema que utiliza inteligencia artificial, evidentemente, creado o aplicado, mejor dicho, en Argentina. Este sistema se aplica para la impartición de la justicia y es muy interesante porque es uno de los antecedentes que México ha tomado, específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el sistema judicial, se ha basado en este antecedente para tratar de incorporar en México el uso de la inteligencia artificial para la aplicación de el derecho, ¿no? Para aquellas actividades que conlleven todos aquellos órganos jurisdiccionales y judiciales. Miren, es un tema interesante porque la reducción en tiempo de solución de conflictos sencillos, al menos en Argentina, se ha dado hasta en un 77%, un 78%, y me refiero a que de 167 días que tardaba un procedimiento para requerir a juicio, gracias a la introducción de Prometea, se redujo a 38 días, ¿no? Entonces, insisto, es una reducción significativa y sobre todo para los colegas abogados que me acompañan esta tarde, que entienden cómo funcionan los temas jurisdiccionales y judiciales, entenderán que en muchas de las ocasiones, sobre todo en el tema administrativo, pues los juicios son tardados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hay algunos juicios que pueden llegar a tardar hasta 2, 3 años. No se hable, ¿no? En materia civil o en materia familiar, que bueno, tenemos juicios que duran décadas, ¿no? Al menos la materia administrativa es un poquito más ágil, la materia penal es mucho más ágil, pero si nosotros incorporáramos este tipo de sistemas a la impartición de la justicia en asuntos que no requieran como tal el razonamiento jurídico de los operadores, es decir, que sean más aquellos asuntos de trámite, me parece que sería una excelente idea. Y miren, en general, la introducción de la inteligencia artificial a cualquier tipo de facultad que desarrolle tanto los particulares como las entidades gubernamentales, en general está encaminada a mejorar procesos, a agilizar procesos. El problema está cuando el uso de la inteligencia artificial por parte de particulares o autoridades gubernamentales transgrede los derechos de los ciudadanos.
Ahí es donde debe entrar cada estado para establecer una regulación, una legislación que, número uno, establezca cuáles serán las condiciones del uso de la inteligencia artificial por parte de las autoridades y que si se lleva a cabo algún abuso, exista una sanción aplicable a estas conductas. Eso es lo interesante, lo importante, salvo su mejor opinión, y lo que me gustaría que nos lleváramos de esta plática. Ahora, tenemos otro caso interesante, como es Neuralink. Desde 2016, fíjense, Elon Musk, que es un sujeto, vaya, un personaje principal en el tema de la inteligencia artificial, todos lo sabemos, desarrolla Neuralink, que es un chip, literalmente hablando, es un chip que se instala en el cerebro, ¿no? Se entendería en un primer momento esta propuesta se da para cuestiones físicas y afectaciones pues, de salud que pueda llegar a tener perdón, el individuo con algunas limitaciones, y el chip pretende regresarle a ese sujeto, a ese ser humano, aquellas limitaciones que por un tema de salud se generaron, ya sea físicas o incluso neurológicas, ¿no? Pero, repito, ese fue el objetivo con el cual se dio a conocer, pero las implicaciones que en un futuro pudiera llegar a tener, sobre todo si esa inteligencia, esa tecnología, perdón, llegara a caer en las manos equivocadas, son trascendentales y bastante peligrosas. Ahora, en 2017, aquí les comentaba hace unos minutos que tenemos a la primer androide, Sofía, bueno, la androide más famosa porque hay muchas más, pero lo interesante aquí es que a Sofía en 2017 se le da uno de los atributos de la personalidad que son únicamente aplicables para los seres humanos, como es la nacionalidad y el nombre. Todos sabemos que las personas físicas específicamente tenemos atributos de la personalidad como es el nombre, la nacionalidad, el patrimonio, etcétera, ¿no? Bueno, pues en 2017 a Sofía se le da la nacionalidad. Ahora, otro tema interesante y respecto a este punto es que si se le otorgó un atributo de la personalidad, entonces Sofía o un androide en algún momento pudiera llegar a ser uso de su facultad o de su capacidad de tomar decisiones, me explico, de su capacidad de goce en su momento de ser susceptible de derechos o de su capacidad de ejercicio en su momento de llevar a cabo actos jurídicos, de tomar decisiones que pudieran tener efectos ante terceros. Todas esas interrogantes son las que surgen cuando nosotros nos damos cuenta que al menos desde 2017 ya se le dotó a un androide con un atributo de la personalidad. Para 2021, un piloto automático de Tesla mata a una persona, lo cual, al menos para mis colegas abogados penalistas, pues hace que surjan bastantes interrogantes como ¿habría responsabilidad en ese suceso para sancionar con pena privativa de la libertad a algún sujeto? ¿Realmente quien iba manejando, o vaya, quien iba dentro del automóvil que se encontraba en piloto automático tendría alguna responsabilidad? Porque recordemos que quien lleva, vamos a decirlo, las riendas de la conducción, bueno, pues era el piloto automático. O bien los creadores de ese piloto automático tendrían algún punto de responsabilidad, algún grado de responsabilidad. Todas esas preguntas son las que nos tenemos que empezar a plantear porque, repito, estas cuestiones ya sucedieron y no sucedieron ayer o antier, ya tiene al menos en este caso 2 años. En 2021 también, bueno, ya decíamos que para 2017 Sofía se le otorga la nacionalidad, para 2021 Sofía manifiesta su deseo de convertirse en madre. Controversial, sí, hay muchísimas cuestiones que se deben analizar. ¿Un androide podría convertirse en tutor o podría ejercer la patria potestad? Esas preguntas son las que debemos empezar a plantearnos. Finalmente, hay un caso bastante sonado recientemente que se llama Flow GPT. No sé si han escuchado ustedes una canción que sonó muchísimo que se llama Nostalgia, las últimas 2 letras en mayúscula, haciendo referencia a la inteligencia artificial. Bueno, Nostalgia es una canción que fue creada por esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial la creó un chileno.
Pero lo interesante aquí es que utiliza voces muy similares a la de algunos artistas famosos como Bad Bunny, como Daddy Yankee y como Justin Bieber. Entonces, es un tema delicado porque, bueno, al menos por parte del el cantante, si así se puede llamar, Bad Bunny, pues manifestó su notorio rechazo y descontento por esa creación, que repito, pues se da a raíz de una inteligencia artificial. Ahora, al menos en el ámbito jurídico, ¿qué interrogantes surgen? Número uno, ¿se violaría el tema de la propiedad intelectual? Entraríamos en cuestiones de derechos de autor, salvo mejor opinión de los expertos en ese ámbito. Así como está la legislación actual, insisto, en los términos en los que se encuentra, yo no podría hablar sobre o yo no podría advertir una transgresión porque la voz como tal no es sujeto de registro. ¿Y esto por qué se dio hasta este momento? Porque recordemos que, bueno, la voz se compone de varios elementos que pueden coincidir con algún otro ser humano. Entonces, imagínense que yo registro mi voz y resulta que hay otra persona que tiene pues un tono muy similar a mi voz y ¿cuál sería el efecto? Que ya no pudiera hablar, que tendría que hablar más agudo, más grave. Hay muchas cuestiones que tienen que ver en este ámbito, sobre todo, repito, plantearnos las interrogantes para poder llevar a cabo una regulación al respecto. Ahora, hay algunos expertos también que señalan que si bien es cierto la voz no es susceptible de registro, lo que sí es susceptible de registro serían las creaciones y la utilización de la imagen para darle publicidad a esa creación. En este caso, sí, Flow GPT utilizó la imagen de los cantantes para que tuviera la popularidad a la que llegó esta canción, Nostalgia. Ahí sí pudiéramos nosotros hablar de un tema de propiedad intelectual. ¿Hasta aquí alguna duda? Sigo al pendiente del chat y de las preguntas que me puedan plantear por ahí. Bien, miren, hace unos minutos les comentaba que si bien es cierto, cuando hablamos de inteligencia artificial debemos evitar pensar en aquellas películas que se dieron hace muchísimos años como Terminator y todos esos escenarios pues muy apocalípticos, pero sin dejar de lado el hecho de que el uso indebido de la inteligencia artificial sí representa un gran riesgo. Les decía, en marzo de 2023 se reunieron las mentes más importantes en la cuestión de inteligencia artificial, desarrolladores, y juntos firmaron una carta en la que se advierte a la ciudadanía en general, se advierten a las autoridades gubernamentales sobre los efectos que pudiera tener no poner un filtro o un freno al desarrollo de la inteligencia artificial. Y miren, pensaba leerla completa, pero es limitado el tiempo que tenemos y me gustaría que abordáramos otros temas de mayor interés. Solamente les voy a comentar algunos puntos importantes. Miren, número uno, nos señalan que la inteligencia artificial puede plantear riesgos profundos no solamente para una sociedad, para la humanidad en general. Y no solamente lo dicen por lo que pudieran llegar a pensar, sino que esta predicción se desprende de una extensa investigación. Ahora, esta misma predicción fue planteada por los laboratorios de inteligencia artificial más grandes del mundo, ¿ok? Ahora, en esta carta, estos expertos piden que se haga una pausa al menos de 6 meses en el desarrollo de inteligencia artificial, porque todavía no se tienen los mecanismos para fiscalizar y para establecer los posibles daños que pudieran llegar a generar. Ahora, se propone también a raíz de esta carta que se establezcan sistemas de supervisión y seguimiento a las herramientas de inteligencia artificial, también que se establezcan marcas de agua para poder distinguir aquella información pues que ha sido generada a raíz o a través justamente de estas herramientas que pudieran llegar a desinformar a la ciudadanía. Y miren, al respecto vamos a platicar sobre algo que se conoce como las deepfakes o las fake news, las noticias falsas.
y cómo gracias a la inteligencia artificial ya se pueden incluso hacer videos con el rostro de una persona que no tuvo absolutamente nada que ver en ese video, o se pueden montar imágenes, y bueno, esto al menos se ha prestado desgraciadamente para la comisión de bastantes delitos. Les comentaba, a ver, ¿qué son las deepfakes? ¿Alguien de aquí ha escuchado hablar sobre las famosas deepfakes? Veo sus mensajes. Dice Araceli, no. Y miren, esto tiene cierta coherencia porque al menos hasta 2022, más del 70% de la población mexicana desconocía el término deepfake. No tenía ni idea. Y me atrevería a decir que ese porcentaje ha reducido muy poco. Una deepfake, les decía, es aquel video o imagen en la cual se utiliza el rostro de una persona para poder crear un video falso, es decir, donde esa persona no tuvo ningún tipo de participación. Esto desgraciadamente se ha dado o se ha aplicado sobre todo para temas de violencia sexual. Entonces, cuando nosotros hablamos de las deepfakes, realmente se han utilizado, les decía, para cometer delitos en este aspecto. Hubo un chico, a ver, por aquí me preguntan, ¿ya abordaron el tema de la fiscalización? Sí les pediría de favor que si no estuvieron presentes en la conferencia desde el inicio, pues al menos tengan la decencia de esperar toda la conferencia a ver si ya se tocó o no el tema, o evitar interrumpir con ese tipo de preguntas, ¿no? Para aquellas personas que se acaban de incorporar, sí les pediría que si no estuvieron presentes en los minutos anteriores, bueno, seamos cuidadosos, ¿no? Con ese tema. Por respeto a la expositora y a los compañeros que nos están viendo. Bien, les comentaba que gracias a estas deepfakes se han cometido bastantes delitos. Hubo un chico incluso en una institución educativa mexicana que creó imágenes de sus compañeras, imágenes con índole sexual, y las vendía entre sus compañeros de la carrera. Y bueno, este chico ya fue detenido, será procesado en su momento, pero para que podamos entender la importancia del uso de herramientas tecnológicas y los delitos que pudieran llegar a cometerse. Es por eso que es indispensable que se genere ya la regulación al respecto. Bien, ¿qué tenemos justamente respecto a la regulación en el tema de las deepfakes? Bueno, pues tenemos una iniciativa con proyecto de decreto del 18 de mayo de 2023 en las que, o tendiente a la protección del derecho a la vida privada, al honor y a la imagen. Ahora, lo que se hace es adicionar párrafos al artículo 211 bis del Código Penal para regular el tema de usurpación de identidad con inteligencia artificial, les decía, mejor conocida como deepfake. El 13 de abril de 2023 tenemos otra iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 205 bis también al Código Penal para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para tipificar el contenido audiovisual modificado. Lo que ya les comentaba, deepfake, utilizado con fines degradantes. Ahora bien, esto hasta aquí les he dado un contexto general respecto a cómo la humanidad ha adoptado el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Vamos a entrar un poco en materia respecto a cuáles son los países que han incorporado inteligencia artificial en sus haciendas. Tenemos a Chile, que ha utilizado modelos predictivos de detección de comportamiento tributario agresivo. Y bueno, cuando hablamos de comportamiento tributario agresivo, ya sabemos cuáles son este tipo de conductas. Tenemos en España que utilizan un asistente virtual muy similar al que ya se utiliza en México. Brasil, cuyo objetivo, el uso de la inteligencia artificial, también está encaminado a detectar comportamientos agresivos por parte de los contribuyentes, y tienen un asistente virtual que se llama Teresa. Perú, la aplicación de la inteligencia artificial está encaminada a temas de comercio exterior. Estados Unidos utiliza Machine Learning para identificar
el riesgo que representa cada una de las empresas, ya sea por este tipo de comportamiento tributario agresivo. Singapur, fíjense, esto me parece bastante brillante. Todas las consultas que le plantean a Singapur respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, las absorbe y llena una base de datos para que la próxima campaña general que se emita justamente toque estos temas que resultaron ser mayoría, o estas preguntas que en su mayoría le plantearon a la autoridad de Singapur, y así, bueno, seguramente se evitará muchísimas más consultas porque la estadística reveló que esa es la duda más frecuente entre sus ciudadanos. Finlandia utiliza ya robots para la fiscalización y para recopilar datos de forma más ágil. India, miren, India tiene un caso bastante particular porque ¿quiénes de aquí no han publicado en sus redes sociales o quienes no hemos publicado en redes sociales de repente que nos vamos a un viaje o que adquirimos determinado vehículo o que adquirimos determinado bien inmueble, ¿no? ¿Quiénes no han publicado en redes sociales? Incluso se han dado casos en donde esos viajes y esas imágenes que publican en redes sociales, pues son únicamente son imágenes falsas con el objetivo de dar una imagen que no se tiene o, perdón, aparentar una vida que no se tiene, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que en India la Hacienda no solamente recolecta información de un contribuyente de una fuente oficial, vaya, ¿no? En este caso, como México, sería el INE, como sería el Registro Público de la Propiedad del Comercio en algunos estados, el Instituto Registral en Morelos, por ejemplo, ¿no? Sino que en India también toma la información que fue publicada en redes sociales. Si ustedes me preguntan si eso podría darse, al menos de forma legal en el Estado mexicano, no. Al menos de forma constitucional. Ahora, si se modifica la norma, si se incorpora a la Constitución, que esa podría ser una fuente para que la autoridad fiscal pudiera determinar el incumplimiento de obligaciones, bueno, de otra cosa estaríamos hablando, que aún así considero podría ser inconvencional. Pero, repito, esto ya se da en India. Ahora, en Noruega, la eficiencia de casos a fiscalizar se duplicó porque antes se elegía de forma manual, ahora se elige como en el Estado mexicano. Nosotros ya, bueno, la autoridad fiscal ya no hace la elección de las personas a fiscalizar de forma manual o aleatoria, como se manejaba, ¿no? Sino que ahora, a raíz del uso de esta inteligencia artificial, ya determina cuáles serán aquellos contribuyentes a los que va a practicar ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o mayormente una revisión electrónica, que es lo más sencillo y económico para la autoridad fiscal. Ahora, Francia, sus auditorías ya tienen intervención de la inteligencia artificial, lo cual provocó un incremento en la recaudación del 30%. Colombia también utiliza la inteligencia artificial en temas de comercio exterior. Costa Rica ya tiene incorporada la inteligencia artificial en su hacienda y lo que hace es mejorar su recaudación con un sistema que identifica la simulación de pagos a terceros. Esto, ahorita vamos a ver un estudio que se realizó en el Estado mexicano respecto a incorporar, a identificar, perdón, a posibles EFOS y EDOS. Vamos a recordar ese tema para lo que sucede en Costa Rica. Es algo muy similar, ahorita lo vamos a explicar con todo detenimiento. En Reino Unido, un sistema de minería de datos, perdón, analiza también redes sociales y fuentes oficiales para poder detectar un tema de evasión. Canadá tiene un software con inteligencia artificial que evalúa si una persona debe ser clasificada como empleado o empresario. Recordemos que al menos en México tienen un distinto tratamiento fiscal, lo cual en Canadá, bueno, tienen este sistema que les ayuda a identificar. Y esto les serviría muchísimo, al menos en México, al Instituto Mexicano del Seguro Social para poder agilizar el desarrollo de sus facultades. Bueno, tenemos que hablar de los subconjuntos de la inteligencia artificial y para esto me permito hacer
con el respeto que se merecen los especialistas en el tema, porque debo aclarar que mi perfil es eminentemente jurídico. Miren, la legitimidad que me da el hablar de estos temas es que desde el año 2020 en el despacho hemos llevado a cabo una investigación en la que a través del uso de solicitudes de acceso a la información pública le hemos solicitado a las autoridades, específicamente al Servicio de Administración Tributaria, que nos informe si utilizan sus administraciones desconcentradas inteligencia artificial. Ahora, desde 2020 la respuesta fue que sus administraciones, auditoría fiscal, recaudación, servicios al contribuyente, no utilizaban inteligencia artificial. Ojo, esta respuesta nosotros la planteamos en 2020, la respuesta fue en abril de 2021. Sin embargo, de lo que falta de esta conferencia, vamos a ver cómo desde el año 2017 la autoridad fiscal ya utilizaba inteligencia artificial. Tan es así que lo señaló en un comunicado oficial publicado en la página oficial. Vaya, entonces, eso es lo que, esta investigación es lo que le da a su servidora la legitimidad de hablar sobre el tema, sobre todo enfocándolo a un análisis jurídico que vamos a ver a continuación. Entonces le decía, con esa precisión, con esa salvedad, voy a platicarles sobre los subconjuntos de la inteligencia artificial. El primero es el machine learning o aprendizaje automático. Esto quiere decir, fíjense cómo funciona. Se entrenan las máquinas con una serie de datos, se llena esa base de datos y para que la máquina en un futuro pueda determinar predicciones que le van a servir para el objetivo para el cual fue creada. Ejemplo, cuando ustedes están viendo películas en Netflix, posteriormente les salen recomendaciones que tienen mucho que ver con el tipo de películas que ustedes ya habían visto. Bueno, pues eso se generó a raíz de toda esa información que ustedes ingresaron a la aplicación al elegir cada una de sus películas y posteriormente la aplicación les propone películas que se ajustan o se asimilan a las que en su momento ya vieron. Ahora, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de inteligencia artificial que desde el punto de vista de su servidora ya pudiera llegar a ser un tanto riesgoso. Les voy a explicar por qué. El Machine Learning es riesgoso en la medida en la que las bases de datos se alimentan de información poco confiable. Les voy a dar un ejemplo a continuación, pero si en el tema del Machine Learning tú alimentas esta base de datos con información que tiene sesgos, por ejemplo, con información discriminatoria o con información que no es verídica, si alimentas esta inteligencia artificial con ese tipo de información, bueno, pues el resultado evidentemente será incorrecto o tendrá sesgos. Pero en el Deep Learning es un tema, les decía, desde el punto de vista de su servidora, un tanto más complejo, porque el objetivo es que la máquina aprenda de forma autónoma, que la máquina por sí misma desarrolle la capacidad de identificar la relación que pudiera tener esa información que se generó o que se alimentó su base de datos. Se entendería que aquí, en el Deep Learning, la máquina ya es capaz de razonar y es capaz de emitir conclusiones, es decir, aprende por sí misma. Ahora tenemos, o finalmente tenemos otro subconjunto que es el procesamiento del lenguaje natural. Esto está más encaminado, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? En donde trata de comunicarse con nosotros proporcionándonos la información que le solicitamos, adecuando el lenguaje a alguno que sea accesible para nosotros. Miren, ¿cómo funciona el Machine Learning? Les decía, se alimenta una base de datos. Vamos a poner el ejemplo de los gatos. Quienes me conocen y me siguen en redes sociales saben que estos animalitos son los favoritos de su servidora. En general todos los animales, pero bueno, los gatos tienen un misticismo particular. Entonces, supongamos, alimentamos la base de datos con un conjunto de características de cómo es un gato. Esto es lo principal en el Machine Learning, en la inteligencia artificial en general. Alimentar la base de datos, por eso un término bastante utilizado cuando de inteligencia artificial hablamos es el Big Data, el conjunto inmenso de datos que ya pues tenemos o que están registrados en el Internet, en la nube,
es una cantidad de datos impresionante, impresionante. Bueno, entonces les decía, alimentamos la base de datos con las características de cómo es un gato, imágenes, formas. La inteligencia artificial, si nosotros la alimentamos con muchísimas imágenes de gatos, va a poder identificar más fácilmente cuando le pongamos una imagen distinta, si se encuentra o no frente a un gato. Una vez que se haya alimentado esta base de datos, entonces gracias a esta inteligencia artificial debería ser capaz de identificarlos en cualquier otra imagen, o al menos nos diría, bueno, hay determinado porcentaje de que se trate de un gato. Así funciona el machine learning. Ahora, el deep learning, ahí les decía, es un tema distinto. Miren, lo que se hace es que como tal no se le tendría que enseñar al sistema cómo son los gatos, sino que se alimenta de una serie de información, imágenes, colores, formas que identifiquen a un gato. Y el algoritmo de forma autónoma va a inspeccionar esas imágenes para absorber o clasificar qué es lo que tienen en común. Ahora, una vez que el algoritmo identifica las características más importantes que definen a un gato, cuando se le presente una imagen de un gato, el algoritmo sabrá identificarlo. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo trascendental del deep learning es que el propio algoritmo aprende de forma autónoma e identifica cuando se encuentra en presencia de una imagen que tiene un gato. Ahora, el procesamiento del lenguaje natural tiene ciertas etapas, entre las cuales se encuentran la categorización de contenido, descubrimiento y modelado de temas, extracción contextual, porque recordemos que el lenguaje o su interpretación siempre requiere un contexto previo, como dicen ahora los chicos, contexto. El análisis de un sentimiento, si ciertas palabras pudieran implicar, por ejemplo, el tema de la ira, si se trata de una palabra antisonante o si se trata de una palabra que exprese un grado de ternura, compasión, felicidad, amor, etcétera. Esas palabras se relacionan con el sentimiento que se pretende expresar. Ahora, la conversión de habla a texto y de texto a habla y la sumarización de documentos. Les decía al inicio de esta charla que la pregunta que se repite mucho en los foros en los que he tenido el honor de ser invitada es, a ver, licenciada, ¿vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Y la respuesta que yo les puedo compartir es, depende. Depende cuál sea la actividad que desarrollan y la forma en la que lo desarrollan. Les voy a platicar un evento que tuvo verificativo en 2018. Miren, reúnen a 20 juristas que se dedicaban al derecho corporativo en Estados Unidos, pero no eran cualquier jurista, eran profesores de derecho de las principales universidades de Estados Unidos y todos ellos que se agruparon para poder competir con un software de inteligencia artificial. Bueno, lo que se hizo en este experimento es que tanto los juristas como el software analizaron acuerdos de confidencialidad, 5. Cada acuerdo tenía 153 párrafos de lenguaje eminentemente jurídico y lo que tenían que hacer tanto los abogados como el software era identificar cuestiones legales entre las cuales se encontraban arbitraje, confidencialidad, indemnización, entre otros temas, y tenían que identificar si se encontraban establecidos de forma correcta. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ese experimento? Miren, los abogados eran 20 de los juristas más reconocidos en el tema de derecho corporativo. El software pues era uno, ¿no? Los abogados tuvieron un 85% de precisión en identificar estos elementos que les acabo de platicar. El software tuvo un 94% de precisión. La cosa aquí es que los abogados, en promedio cada abogado se tardó 92 minutos. El software, para ese mayor grado de precisión, solo le llevó 26 segundos. Entonces, este ejercicio se los comparto para que ustedes puedan darse cuenta que la inteligencia artificial como herramienta facilita el desarrollo de las actividades de esos juristas. Si esos juristas no se capacitan y no quieren ingresar al uso de las nuevas tecnologías, pues muy seguramente serán reemplazados por un jurista que sí se capacite, que sí entienda
cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, y de ser así, entonces podría darse que solamente un abogado con el uso de este software pudiera reemplazar a esos 19 juristas más. Ese es el panorama que nosotros debemos vislumbrar. ¿Por qué? O cuál es lo trascendental aquí. Debemos prepararnos en el desarrollo, en el uso de inteligencia artificial. No hay más. Actualizarse o morir. Ese es el mensaje. Ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, les decía que lo vital es identificar cuál es la regulación al respecto. ¿Por qué? Porque la regulación evitará abusos, marcará las pautas justamente de cuándo estamos en presencia de un abuso y evitará a través de la imposición de una sanción que se sigan cometiendo abusos. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos si existen principios o normas que en la actualidad regulen el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, debo decirles que vamos a concluir, esa es la parte más importante de esta charla, pero a nivel internacional hay algunos avances. De hecho, hay avances bastante interesantes. Vamos a empezar con lo que ya les comentaba, que son las leyes de la robótica. Si bien surgieron de un cuento, son leyes que tienen aplicación en la actualidad. ¿Cuáles son estas? Número uno, un robot no hará daño a ningún ser humano, ya sea por inacción o no permitirá que un ser humano sufra daño. Ahora, segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes que un ser humano le dé, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley, es decir, que esa orden implique hacerle daño a un ser humano o permitir que un ser humano sufra un daño. La tercera ley de la robótica es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esa protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley, es decir, en la medida en la que no se ponga en riesgo a ningún ser humano. Eso es muy importante porque ustedes pudieran pensar, licenciada, eso se escucha como una película de ciencia ficción. Bueno, yo les platicaba sobre Sofía, que es el robot humanoide de los más famosos, y les comentaba que Sofía ya manifestó sus deseos de ser madre, les comentaba que ya tiene nacionalidad, que incluso ya existen robots humanoides que se dedican a llevar a cabo actividades del hogar, apoyo en la limpieza del hogar, por ejemplo, y pues ahí ya cobra relevancia el tema de las leyes de la robótica porque vamos a estar en contacto con este tipo de tecnología. Hay leyes propuestas por el Parlamento Europeo, son las que tienen ustedes en su pantalla. Se exige que tengan un interruptor de emergencia, que no hagan daño a seres humanos, que, miren, la tercera ley propuesta por el Parlamento Europeo es que no se generen relaciones emocionales con los robots. Mi pregunta válida y evidente sería, ¿creen que esto efectivamente sea posible? Para empezar, aquí tendría que dar la respuesta un experto en comportamiento humano que pudiera ser un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo, ¿no? Me parece, insisto, que esta respuesta los legitimados para darla son ellos. Sin embargo, con el conocimiento que tenemos nosotros del desarrollo de la conducta humana, ¿creen que esto sea posible? Yo tendría mis dudas fundadas. Bueno, otra de las leyes es que tengan un seguro obligatorio. El seguro obligatorio es un símil a los seguros que se contratan para tener un vehículo automotor, ¿no? Dependiendo del riesgo que representen, bueno, pues será el seguro con el que debe ser cubierto. Una ley muy interesante es que se establece que los robots tendrán derechos y obligaciones. Aquí es otro punto que se asimila al tema de la nacionalidad y el nombre. Se supone que únicamente las personas físicas, los seres humanos, son susceptibles, o en su caso las personas morales, son susceptibles de tener derechos y obligaciones. Es un tema muy interesante que debe ponerse sobre la mesa en el Estado mexicano. Y otro tema también interesante es la sexta ley que establece que se pagarán contribuciones por las máquinas. ¿Cuál es detrás de esta ley? El Parlamento Europeo tiene conocimiento de que cuando ingresen estos robots humanoides, seguramente van a desplazar a muchos seres humanos en el ejercicio de sus empleos, ¿no? Entonces,
para poder aminorar un poco el impacto económico que va a tener este despido masivo, que por cierto ya se está dando en la actualidad. Ya tenemos casos en donde se han dado despidos masivos gracias a que inteligencia artificial se incorporó en algunas empresas. Bueno, pues el Parlamento Europeo justamente crea esta sexta ley para aminorar un poco ese impacto. La OCDE también ha planteado principios de la inteligencia artificial, como es que debe beneficiar a todas las personas, que debe respetar derechos humanos, que debe ser transparente y dar pie a la divulgación. Los riesgos potenciales que pueda presentar esta inteligencia artificial deben evaluarse y gestionarse periódicamente, y los desarrolladores serán los responsables de su funcionamiento, que aquí pudiéramos equiparar un poco el ejemplo que les platicaba de Tesla, en donde un piloto automático, bueno, pues mató a una persona. La Unión Europea también ha planteado algunos principios éticos para el desarrollo de la inteligencia artificial, y esto es muy interesante porque en el Estado mexicano ya se hizo una iniciativa de una ley que plantea justamente principios éticos para el uso de la inteligencia artificial por parte de las autoridades del país, repito, México. ¿Qué es lo que nos dice la Unión Europea? Número uno, siempre será supervisada por seres humanos. Número dos, debe tener sistemas resistentes y resilientes ante intentos de pirateo, lo que conocemos como hackeos, o tener planes de contingencia. Y aquí yo quiero lanzar una pregunta al foro. ¿Ustedes han tenido conocimiento de algún intento de hackeo que se dé al sistema de servicio de administración tributaria? ¿Han tenido conocimiento de intentos de hackeo? Por acá Sonia nos dice sí. Ahora, lo que entonces yo lanzaría como pregunta, dice por acá, mando muchos saludos a la contadora Vanessa Solís, que me parece que por aquí nos está viendo. Ella se encuentra actualmente en Monterrey. Muchísimos saludos, buenísima para el tema no solamente de inteligencia artificial, sino de criptoactivos, todas esas cuestiones con ella. Bueno, les decía, por acá nos dice sí, y no solamente uno, sino varios. Entonces, cuando nosotros vemos que esa es la realidad que vive el sistema que utiliza el Servicio de Administración Tributaria, pues válidamente quisiéramos saber si existe alguna regulación al respecto que por lo menos nos proteja a nosotros los ciudadanos de que nuestra información clasificada como confidencial pues no sea utilizada o no caiga en manos equivocadas. Por aquí me contesta Verónica, nos dice, sí, le clonaron la firma electrónica a un profesor y cambiaron de régimen y emitieron varias facturas para gobierno del Estado. Fíjense la gravedad de esos supuestos, que no dudo que así como esos existan muchos más. Miren, yo les voy a dar otro ejemplo. Tuvimos un caso en donde en buzón tributario, esto fue reciente, a una contribuyente le llegó una carta, un requerimiento, perdón, a nombre de otra contribuyente que no tenía nada que ver. Entonces, todo ese tipo de fallas o errores en los sistemas que utiliza el Servicio de Administración Tributaria cobran relevancia cuando ya podemos hablar nosotros de suplantación de identidad o del uso indebido de datos clasificados como confidenciales, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces les decía, los principios éticos de la Unión Europea hablan sobre, fíjense, garantizar la privacidad de los datos. Salvo su mejor opinión, ¿ustedes saben cómo es que el Servicio de Administración Tributaria garantiza la privacidad de nuestros datos? Bueno, vamos a dejar esa pregunta ahí. Transparencia. Tener en cuenta la diversidad social para evitar sesgos discriminatorios. Un ejemplo de los sesgos discriminatorios, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, es el sistema que se incorpora en Estados Unidos para medir los índices delictivos en determinadas regiones. Fíjense lo que pasó ahí, que de hecho hubo un caso muy famoso en donde un ciudadano se inconforma por el uso de este sistema de inteligencia artificial con el cual se apoyaron para declararlo culpable. Fíjense. No, perdón, para la aplicación de su pena, porque dada las predicciones del sistema de inteligencia artificial, el sujeto representaba un gran riesgo de reincidencia, ¿no? Entonces, con base en eso, le determinan una pena alta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El sujeto se quejaba de que el sistema de inteligencia artificial era alimentado con información con sesgos discriminatorios, porque era un sesgo discriminatorio en tema de racismo.
lo que se hizo fue tomar todos los antecedentes de sujetos de raza negra y con base en eso se alimentó el sistema. Entonces, este sujeto era de raza negra y lo que pasó es que se determinó una pena mucho más alta debido a la predicción que hace esta inteligencia artificial, que fíjense cómo tiene rasgos discriminatorios. Ahora, en un experimento que se hace en el Estado mexicano, también existen sesgos discriminatorios en la información que se utiliza. Lo vamos a ver en un momentito. Bien, tener en cuenta el impacto social y medioambiental. Los resultados deben ser rendidos ante auditores externos e internos. Es decir, este sistema debe ser revisado no solamente por auditores internos, sino también por externos. Y miren, este es el ejemplo, el experimento del cual les estoy platicando. En 2020 se hace un análisis utilizando inteligencia artificial. ¿Quiénes son los que participan? El Servicio de Administración Tributaria, la Universidad Central Europea y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, ¿cuál es la participación del SAT? Bueno, pues el SAT proporciona toda la información de los comprobantes fiscales digitales emitidos para que se pueda realizar o se pueda alimentar esta base de datos. Les pido una gran disculpa si estoy constantemente tomando agua. Venimos saliendo acá en su casa por Navaja, Morelos, el clima no beneficia mucho, entonces venimos saliendo de un tema de ahí de la garganta. Bien, les decía, ¿cuál fue la metodología? Miren, lo que señalan que se utilizó es un algoritmo de aprendizaje que toma todos aquellos contribuyentes que fueron clasificados, ojo, por el SAT como posibles CEFOS. Aquí hay un dato muy importante porque no son EFOS determinados a través de una sentencia firme, es decir, son posibles EFOS que fueron así determinados por el SAT. Todavía no hay una determinación por parte de un Tribunal Federal de Justicia Administrativo, por parte de un tribunal colegiado. Ahí nosotros podemos ver un sesgo grande en la información con la cual se alimentó este análisis. ¿En qué otra cosa consiste? Bueno, en un primer momento es que a partir de una lista de EFOS se toman las características para poder generar una predicción respecto de otros contribuyentes para ver si pudieran o no clasificarse como EFOS. Y por otra parte, los EFOS que ya fueron detectados se utilizaron para entrenar un bosque aleatorio y lo que hizo fue, en lugar de determinar los EFOS, dar cuáles son las características principales que tienen en común todos esos contribuyentes que ya fueron clasificados como EFOS, ¿no? Entonces, repito, en un primer momento, esa lista sirve para predecir de otros contribuyentes quienes pudieran ser EFOS. Y por otra parte del análisis, todos los EFOS sirven para dar una lista de características que tienen en común y que le pueden servir a la autoridad para determinar si algún otro contribuyente pudiera ser un EFO. Bien, ¿cuáles son las limitaciones y riesgos de este sistema? Número uno, evidentemente no se va a poder estimar la evasión en temas de economía informal porque pues no están registrados, ¿no? Existe la posibilidad de que contribuyentes honestos se comporten estadísticamente de forma similar a EFOS ya identificados, que sucede bastante. Por lo tanto, se han clasificado erróneamente como un EFO. Es por ello que en sí los creadores de este sistema señalan que este sistema nunca podría reemplazar a aquellos funcionarios públicos expertos en el SAT, pero sí podría servir como una herramienta para agilizar sus procesos. Otra de las limitaciones es que justamente lo que les comentaba, que la información tiene sesgos. Es un EFO que ha sido presuntamente determinado así por el Servicio de Administración Tributaria, pero no se ha emitido una sentencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que confirme que se trata de un EFO o, en su momento, una ejecutoria por parte de un tribunal colegiado que confirme esa determinación de la sala, ¿no? Del tribunal. Entonces, son posibles EFOs hasta en tanto, a través de un procedimiento jurisdiccional o judicial, se demuestre lo contrario.
A lo que me refiero es, no se trata de una verdad firme o de una verdad en la cual el contribuyente haya tenido la posibilidad de defensa. Es solamente una posibilidad que determinó el SAT. Otro de las limitaciones, pues, es la capacidad institucional. El incorporar estos sistemas requiere cambios y no solamente en temas de capacidad institucional, sino también económicos. Ahora, la pregunta que nos tiene reunidos esta tarde. ¿El Servicio de Administración Tributaria utiliza inteligencia artificial? Antes de explicar esta respuesta, ¿alguien tiene alguna información al respecto? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿El SAT utiliza ya hoy por hoy inteligencia artificial? Y hago la pregunta porque en diversos foros me han respondido que no tiene conocimiento de que el SAT utilice inteligencia artificial y eso sinceramente me preocupa bastante. Sí, por aquí la contadora Vanessa nos dice sí, Anaí Ponce nos dice por supuesto que utiliza inteligencia artificial y eso me deja mucho más tranquila porque efectivamente el Servicio de Administración Tributaria utiliza ya inteligencia artificial. Y no es un tema nuevo. Les decía, desde un comunicado de octubre de 2017, el SAT señaló que utiliza inteligencia artificial, específicamente el subconjunto que ya explicamos que se llama Machine Learning y que lo utiliza para recopilar un gran volumen de datos específicamente que se obtienen del comprobante fiscal digital por Internet. ¿Ustedes creían que esta evolución que ha tenido el CFDI es nada más porque sí? Evidentemente no. De este tipo de avances que se puedan presentar en el tema de las obligaciones fiscales, pues es que la autoridad extrae todos los datos que necesita. Entonces, para lo que lo utiliza es para establecer patrones que en su momento pudieran darle la respuesta respecto a un comportamiento agresivo, un comportamiento fiscal agresivo, etcétera. Miren, este es el comunicado oficial. Pueden ver la fecha de publicación, que es 19 de octubre de 2017. Entonces, sí, efectivamente, desde 2017 utiliza inteligencia artificial. Ahora, ¿para qué la utiliza o cómo la utiliza? Cuando nosotros hablamos de impuestos sobre la renta, hace un cruce de información entre los ingresos anuales declarados contra los ingresos facturados. Un importe de las deducciones declaradas contra el importe de las facturas recibidas. Retenciones de salarios asimilados contra el tema de los honorarios. En impuesto al valor agregado, el IVA acreditable de la declaración definitiva contra el IVA acreditable declarado de la declaración informativa de operaciones con terceros. El IVA causado en la declaración definitiva contra IVA causado declarado de los registros institucionales que tiene la autoridad, la retención del impuesto al valor agregado y en tema de enteros, los pagos provisionales que fueron enterados contra los pagos provisionales acreditados. Y, por supuesto, la información de la línea de captura o de las líneas de captura vencidas. Ahora, ya vimos y es indudable que el Servicio de Administración Tributaria utiliza inteligencia artificial. Pero la pregunta importante sería, ¿existe norma jurídica que faculte al SAT para utilizar inteligencia artificial? Y miren, permítanme por favor explicar por qué o la importancia de esta pregunta. En el Estado mexicano nos regimos eminentemente por lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta aquí todos vamos bien. En 2010 se da una reforma constitucional, 2010-2011, bastante interesante, en la que se establece un llamado bloque constitucional. ¿Qué quiere decir? Hablando de jerarquía de normas, antes de esta reforma se hablaba de que hasta arriba de esta, algunos colegas me van a decir que no utilice el nombre de pirámide de Kelsen, pero bueno, para efectos didácticos. La pirámide de Kelsen decía, tenemos por encima de todas las normas, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos. Abajo tenemos a las leyes federales, tenemos a las leyes estatales, leyes municipales, reglamentos, y tratándose de temas fiscales tendríamos a la resolución miscelánea fiscal, criterios normativos publicados en el Diario Oficial de la Federación y criterios normativos no publicados en el Diario Oficial de la Federación más que en la página del SAT. Esa sería la jerarquía. A raíz de la reforma constitucional, hablábamos de un bloque de constitucionalidad en el cual tenemos
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, pero únicamente tratándose de la protección a derechos humanos, si existe un tratado internacional firmado por el Estado mexicano que proteja de forma más amplia este derecho humano, más amplia, ojo, que la Constitución misma, entonces se aplicará ese tratado internacional. A algunos colegas no les gusta que utilicemos la palabra por encima de la Constitución, pero vamos a dejarlo en prioritariamente a la Constitución, ¿no? Entonces, les decía, a raíz del tema de la reforma constitucional, así es como funciona la jerarquía de normas. Bien, en el Estado mexicano, les decía, se rige por el principio establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nadie puede ser molestado ni en sus papeles, ni en sus posesiones, ni en absolutamente nada, a menos que exista un mandamiento debidamente fundado y motivado en el que se establezca la causa tendiente al acto de molestia. ¿Me explico? Este principio le exige a todas las autoridades mexicanas que si van a llevar a cabo un acto de molestia o que represente una molestia para los particulares, deben tener una norma que los faculte para llevar a cabo ese acto de molestia y además en el acto de molestia deben señalar cuál es la norma, artículo, subinciso, apartado, párrafo, que los faculta para llevar a cabo ese acto de molestia. Hasta aquí me siguen. Bueno, ahí radica la importancia de que existe una norma que le faculte a la autoridad fiscal a utilizar inteligencia artificial, sobre todo cuando de actos de fiscalización se trata. ¿Por qué? Porque a raíz de esa utilización de la inteligencia artificial, pues la autoridad fiscal va a determinar posiblemente un crédito fiscal o va a determinar incumplimiento de obligaciones fiscales o va a determinar participación de los trabajadores o va a determinar la famosa valla PTU. Entonces, todos esos actos de molestia deben encontrarse sustentados en una norma. De lo contrario, se contraviene este principio que les señalo que rige nuestro sistema jurídico mexicano. Por aquí me hacen llegar una pregunta. Rafael nos dice, ¿llegará a tener forma humana la inteligencia artificial para toda actividad humana? ¿SAT tiene la capacidad para manejarlo? Es una muy buena pregunta que voy a parafrasear a expertos psicólogos respecto al tema de inteligencia artificial que se han pronunciado en el sentido de que el ser humano tiene una tendencia a copiar toda la cuestión humana en la inteligencia artificial o en los desarrollos tecnológicos. Si se dan cuenta, cada que se hace un desarrollo tecnológico, se tiene esta tendencia a humanizarlo, ya sea a través de formas o a través de el lenguaje en el que se comunica esta inteligencia artificial. Sí, psicólogos se han pronunciado en el sentido de que la tendencia es a humanizar estos desarrollos tecnológicos. Ahora, por acá nos dice, ¿el SAT tendrá la capacidad para manejarlo? Y miren, aquí yo les voy a poner varios planteamientos. Número 1, suplantación de identidad. Número 2, el tema de la firma electrónica avanzada. Ya se han tenido muchos inconvenientes al respecto en el que se hace un uso indebido de la firma. Y ustedes válidamente me dirán, licenciada, pero desde el momento en el que se entrega la firma electrónica se establece que es de uso exclusivo para el titular de la misma. Sin embargo, ¿qué pasaría si se da un hackeo a los sistemas de servicio de administración tributaria? ¿Qué pasaría si esa información se extrae y se hace un mal uso de esta información clasificada como confidencial? Miren, en fuentes oficiales no se ha señalado nada respecto a un hackeo exitoso, ¿no? O sea, que efectivamente se haya extraído información que obra en los sistemas de la autoridad. Pero, ¿ustedes creen que efectivamente no se haya dado ya? Por acá les preguntaba y la respuesta era sí. Ahora, el riesgo viene cuando esa información, les decía, se utiliza para la comisión de delitos. Ahí es un tema, ¿dónde queda la seguridad que tenemos los ciudadanos en nuestras autoridades, en proporcionar esa información y el uso que se le da, ¿no? Por acá hacen otra pregunta interesante. ¿Llegará el tiempo de un presidente de la República que sea inteligencia artificial? Pues ya lo veíamos hace unos minutos. En un distrito de Tokio se postuló, si bien es cierto no ganó, pero no quedó tan lejos, en las encuestas no quedó tan lejos, se postuló un robot humanoide como posible candidato para
la titularidad de este distrito de Tokio y les decía, no quedó tan abajo en las encuestas. Entonces, no descarto, no será en un futuro cercano, evidentemente, pero no descarto que en algún momento se pueda dar, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, la pregunta era, ¿existirá norma jurídica que faculte a SAT? Ya les expliqué la importancia de plantearnos esta pregunta y la respuesta que tenemos es la siguiente. El único registro que se tiene de un documento publicado que abre sobre el tema surgió derivado de una consulta pública que se llevó a cabo el 30 de noviembre, de 2018, de octubre a noviembre. Aquí es un tema que en lo particular me parece bastante delicado porque es un documento que surge de una consulta. Miren, nada más se registraron 51 comentarios. En la consulta no participaron personas expertas en el tema, no hubo propuestas, fue únicamente un compilado de comentarios de una consulta pública y de ahí se emitió este famoso documento, este compilado que les comento. Ahora, ¿qué pasa con las normas jurídicas? Este compilado como tal, mis colegas abogados sabrán, no tiene la característica de ser una norma jurídica, no tiene oponibilidad ante terceros, entre otras características atribuibles a una norma jurídica publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero, entonces, ¿qué tenemos que regule el uso de la inteligencia artificial? Y bueno, tenemos una iniciativa del 7 de enero de 2021 en la que se propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero miren aquí, tenemos la iniciativa, miren el tema importante. En su artículo segundo, fracción novena, se propuso lo siguiente: promover el desarrollo de un marco de ética y derechos humanos que rija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Promover el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas nacionales fundamentales, contribuir al desarrollo del país y el bienestar de la población, con un estricto apego y respeto a derechos humanos. Este es el antecedente en el que se planteaba decirle a las autoridades del país, sí, utiliza inteligencia artificial, no estamos en contra de la innovación, pero respeta derechos humanos, cosa que en la actualidad no existe. O sea, no existe una norma que al menos establezca ese como mínimo, un parámetro mínimo. En su artículo 4 establecía el concepto como tal de inteligencia artificial. Ahora, el 30 de marzo de 2023 tenemos otra iniciativa en la que esta ley ya es un acercamiento más interesante respecto a la regulación ética del uso de la inteligencia artificial. Repito, esta iniciativa es del 30 de marzo de 2023 y aquí ya se establece de forma más clara. A ver, cualquier entidad pública o privada se obliga a brindar información sobre el uso de inteligencia artificial. Se establece que esta información se brindará al Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y Robótica en México. Se debe establecer un cumplimiento de normas oficiales mexicanas, no solamente en la aplicación, sino en el desarrollo y creación o uso de la inteligencia artificial. Esta ley, desde mi punto de vista, les decía, ya es un acercamiento más aterrizado respecto a regular el uso de inteligencia artificial por parte de las autoridades del país. Finalmente, tenemos una iniciativa del 20 de septiembre de 2023 en la que, fíjense lo interesante de esta iniciativa. Les decía, a ver, ¿existe una norma que regule el uso de inteligencia artificial? La respuesta era no. Pero las autoridades fiscales planteaban que ya existían normas de carácter federal que les autorizaba utilizar la inteligencia artificial porque en estas normas habla de tecnología. Pero acuérdense que inicié diciéndoles que tecnología no es lo mismo que inteligencia artificial. Y cuando de inteligencia artificial hablamos, se requiere un señalamiento preciso. Ahora bien, si en esta iniciativa se pretende reformar la constitución política de los estados mexicanos, y yo hace un momento les comentaba que atendiendo al bloque constitucional, la constitución se entendería como la norma que está jerárquicamente por encima de cualquier otro ordenamiento, a menos que sea un tratado internacional, que ya dijimos cuáles. Entonces, si nuestra constitución se entendería como la Carta Magna,
y no lo prevé porque hasta el 20 de septiembre de 2023 se propuso reformar la fracción 17ª del artículo 73, entonces eso quiere decir que la Constitución no lo contempla. Y si nuestra Carta Magna no lo contempla, mucho menos las leyes federales, estatales y municipales que se hayan emitido al respecto, ¿no? Entonces, esta iniciativa nos abre la pauta a confirmar el hecho de que el uso de la inteligencia artificial por parte de las autoridades del país resulta inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo contempla. ¿Me explico? Por aquí nos hacen una pregunta. Dice, ¿cuál es el proceso de rastreo de información o páginas web que utiliza el SAT? Son ilegales e inconstitucionales. Miren, esa es una pregunta muy interesante que se ha planteado en varios foros, sobre todo cuando hablamos de la aplicación práctica de este conocimiento, es decir, de saber que el uso de la inteligencia artificial por parte de las autoridades es inconstitucional. Me explico. Cuando nosotros hablamos de plantear la inconstitucionalidad, se entendería que previo a eso debemos tener constancia de que el Servicio de Administración Tributaria utilizó inteligencia artificial en un acto de molestia. Hasta aquí me siguen. Me decían algunos colegas, bueno, es que cuando tú revisas una resolución determinante, sobre todo las emitidas derivado de una visita domiciliaria, pues no hay una parte como tal en donde la autoridad motive que utilizó inteligencia artificial para llegar a la determinación del crédito fiscal. ¿Me explico? Bueno, lo que tenemos nosotros como ciudadanos es un medio que repito, como ciudadanos, no como abogados, cualquier ciudadano puede plantearlo, que se llama solicitud de acceso a la información pública por parte de las autoridades, en este caso federales del país. Cuando ustedes hacen uso de esa herramienta, entonces ahí sí pueden extraer la información que en su momento les servirá para plantearlo en un medio de defensa. Entonces, para dar contestación a tu pregunta, Anuar, son ilegales hasta el momento, se plantea que no, pero inconstitucionales ya vimos que sí. ¿Por qué no son ilegales? Porque el Servicio de Administración Tributaria, que de hecho con todo gusto les puedo compartir la respuesta a la solicitud de información pública, el Servicio de Administración Tributaria sustenta que se basa en utilizar, o que basa su facultad de utilizar inteligencia artificial en su reglamento interior del SAT y señala los artículos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿pudiera considerarse ilegal? Pues eso sería sujeto a una determinación jurisdiccional, pero al menos inconstitucional desde el punto de vista de su servidora es. Y ya lo vimos por qué. Porque recientemente, hasta septiembre de 2023, apenas se está proponiendo una reforma a la Constitución para incorporar el tema de inteligencia artificial, justamente. ¿Cuál es el proceso de rastreo de la información o páginas web que utiliza el SAT? El proceso de rastreo como tal es una información que no ha sido publicada, pero lo que sí te puedo compartir, por ejemplo, son los cruces de información que hace. Y ya lo platicábamos hace un momento, mira, lo pongo en pantalla. Si quieres tomarle una fotografía o no sé si van a compartir este material, con todo gusto. Esos son los cruces de información que realiza el Servicio de Administración Tributaria, entre otros. Porque recordemos que el SAT tiene algunos acuerdos de colaboración con autoridades, otras autoridades del país, que también le mandan información o aquella información que se desprende de las famosas compulsas, ¿no? Que son fiscalización a terceros respecto a un contribuyente. Entonces son muchas las fuentes de información de las cuales se pueda llegar el Servicio de Administración Tributaria. Bien, por acá nos dicen, ¿qué se puede hacer cuando se atienden los mensajes de vigilancia profunda que se responden y la respuesta ha sido rechazada varias veces? Parece que el robot no entiende las aclaraciones y sigue detectando las diferencias y enviando correos con diferencias. El propio mensaje indica que no se trata de inicio de facultades de comprobación, entonces se puede no seguir atendiendo los mensajes. Miren, en temas de vigilancia profunda, lo que yo siempre les recomendaré es atiéndanlas. Ahora, respecto a la información que vayan ustedes a presentar, deben ser muy cuidadosos, ahí sí.
porque recordemos que, como muy bien lo señala aquí Sonia Peralta, una vigilancia profunda como tal todavía no es el inicio de una facultad de fiscalización como sería la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la revisión electrónica, pero sí puede dar pie al inicio de una facultad de fiscalización. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si sigue votando el mismo error, se presente una consulta para la aplicación de esa disposición normativa y su cumplimiento. Y si ustedes, derivado de una consulta, ya tienen una respuesta por parte del SAT en donde les dice, mira, lo que estás haciendo se está haciendo de forma correcta, bueno, pues eso ya les sustenta cualquier inconveniente que puedan tener en un futuro. Ahora, de lo contrario, aquí sí hay que ser muy cuidadosos en el tratamiento que se le está dando al cumplimiento de la obligación, porque si no coincide con lo que el SAT ha establecido, pudiera dar pie a un medio de defensa. No digo que debemos cumplir a rajatabla los criterios normativos del SAT, claro que son sujetos de impugnación, pero bueno, recordemos que si de por sí los abogados tenemos fama de que de todo nos quejamos, hay que quejarnos de aquello que tengamos un sustento y que tengamos la certeza de que, bueno, pudiera ganarse en un medio de defensa a futuro. Entonces, para dar una respuesta concreta, yo recomiendo que se presente una consulta respecto a la aplicación de la norma en concreto y o que se conteste cada una de los mensajes de vigilancia profunda, porque les decía, si bien no cuenta como tal, como una facultad de fiscalización, puede dar pie a una facultad de fiscalización y yo no les recomiendo que se sometan a una facultad de fiscalización porque el SAT se rige por indicadores y si practican una facultad de fiscalización, dudo mucho que sea o que salga completamente en blanco, porque les decía, se rige por indicadores y una visita domiciliaria con ningún tipo de observación o una revisión de gabinete sin observaciones, bueno, dudo que les ayude a sus indicadores. Por acá dice, gracias por explicar esta parte de la constitucionalidad, siempre es un gusto. Nos dicen, y vendrán más cruces. El último intento, perdón, fue cruzar las DIOT. Exactamente. ¿Nos podrían compartir el material, por favor? Claro que sí, con mucho gusto se lo voy a llegar a los organizadores para que, no sé cuál sea la dinámica, si les puedan mandar un mensaje o si registren su correo electrónico para que les puedan enviar, o si gustan, me mandan un mensaje vía inbox en alguna de mis redes sociales, como Facebook, por ejemplo, con su correo electrónico y con mucho gusto se los puedo compartir. Por acá me dicen, le ofrezco una disculpa, me tengo que salir, gracias por la invitación, excelente tema, espero poder tener acceso a la grabación, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, por acá me dicen, gracias licenciada por su recomendación. Un gran gusto. Y vamos a continuar con la exposición, que ya es lo último y salvo su mejor opinión es la parte más importante. Entonces le decía, esta iniciativa nos hace concluir que no existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos algún antecedente que le permita a las autoridades el uso de la inteligencia artificial. Y tienen en su pantalla la exposición de motivos de esta iniciativa. Y fíjense la parte interesante. Se pretende incorporar a la fracción del artículo 73 esta parte que tienen en negrillas que dice, el Congreso tiene la facultad para dictar leyes sobre vías generales, tecnologías de la información. Y fíjense, aquí está la clave. ¿Cómo hace una diferencia entre tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial? Esta iniciativa viene a corroborar el hecho de que aunque las leyes federales o los reglamentos que rigen al SAT hablen de tecnologías de la información y la comunicación, no es lo mismo que hablar de inteligencia artificial. Y con esto damos por concluida esta participación. Le agradezco muchísimo a Sistemas Empresariales. Les comentaba que quiero externarles una felicitación, gran felicitación, porque 14 años de trabajo se dicen fácil, pero créanme, no lo son. Ya tiene experiencia de 14 aniversarios y les comentaba, quiero externar mi felicitación. Muchísimas gracias, licenciada.
Fernanda Yuseli. Acá tenemos más comentarios en el chat, voy a dar lectura rápidamente. Rafael nos dice muchas gracias, muy interesante. Verónica, licenciada, un gusto escucharla. ¿Y alguna recomendación para proteger los datos de los clientes? Soy la persona que le clonaron los datos de la firma electrónica. Bueno, ahí es como una sugerencia. Valentina, muchas gracias por su exposición. Licenciada Fernanda, muchas gracias. Y pues muchas gracias también, reiteramos, sistemas educativos empresariales. Agradecemos mucho realmente su exposición, su valiosa participación, el tiempo que se da para preparar esta charla y bueno, desarrollarla bajo una perspectiva bastante interesante, que es un tema que también nosotros tratamos siempre de promover, ¿no? Para todos nuestros clientes y bueno, sobre todo que ahora trabajamos con tecnologías de información, de la comunicación mucho más activamente, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Fernanda Yuseli. Vamos a estar en constante comunicación. Esperamos tenerla para eventos futuros y pues claro que sí, este material va a estar compartiéndose en todos los asistentes que nos acompañan conectados esta tarde. Pues muchísimas gracias, Fernanda. No sé si hay algo adicional. Pues agradecemos su participación y extendamos la cordial invitación a que pueda seguir conectada, así como todos los asistentes. No se muevan y no se me vayan ni se me desconecten de esta sesión ni se paren de sus asientos porque tenemos una sorpresa final y pues antes de ella queremos presentarles un video que con mucho gusto hemos preparado aquí dentro de Sistemas Educativos Empresariales, conmemorando pues este 14º aniversario y esperamos que sea de su agrado. Adelante con el video, por favor. El acompañamiento siempre ha sido constante, siempre ha estado para nosotros, cualquier duda, eso ha sido más el acompañamiento. Pues realmente ha sido un acompañamiento generoso, profesional, responsable. Los cursos que hemos tomado, las capacitaciones que siempre nos han dado, para mí esos han sido momentos especiales porque la forma en que nos han enseñado han sido muy buenos. Pues yo creo que no hay palabras para describir el servicio que nos otorga sistemas educativos, porque no hemos encontrado otra opción como sistemas educativos que nos apoye, que nos done, que nos acompañe, que nos asesore. No lo hemos encontrado. Vivimos el trabajo en equipo diariamente. Nuestras áreas están conectadas entre sí y la labor es mejor si nos apoyamos unos a otros. Es de suma importancia, ya que debe haber una muy buena comunicación para realizar toda la producción de los procesos dentro de la empresa. El trabajo en equipo es muy importante y dentro de sistemas empresariales tratamos de tener la mejor comunicación posible para que cada uno de nosotros podamos realizar nuestras actividades de la manera más eficiente. En sistemas educativos, el ambiente laboral se vive de manera orgánica y amena. Esto es de gran ayuda porque me permite atender a mis clientes de manera eficiente y rápida. Me ha ayudado a tener una buena experiencia laboral y una buena comunicación con mis compañeros. El trabajo en equipo en sistemas empresariales, en mi día a día lo vivo de una manera muy eficaz. Siempre hay mucho apoyo entre todos los compañeros y también de parte de los licenciados que siempre me han guiado cuando tengo alguna duda o alguna cuestión. Yo considero que el trabajo en equipo lo es todo y en sistemas empresariales lo llevamos muy bien.
Me ha permitido desarrollarme profesionalmente y desarrollar la comunicación asertiva con todos mis compañeros. Aunque somos áreas independientes, en algunos casos nos ayudamos en cada proceso de trabajo. Creo que como en toda organización, el trabajo en equipo puede ser un reto. Sin embargo, aquí en sistemas empresariales, los canales de comunicación siempre están abiertos, lo que nos permite tener un ambiente de trabajo más ameno y dar un mejor servicio a nuestros clientes. El trabajo en equipo lo vivimos desde el compromiso para el cliente y que sus sistemas estén en óptimas condiciones y para con nuestros compañeros que los procesos internos se realicen de una mejor manera. En sistemas empresariales, el trabajo en equipo se vive de manera óptima. Desde el tiempo que llevo trabajando aquí, he visto mucho compañerismo y yo he tenido una buena capacitación y un buen apego con mis compañeros. En el área de soporte, el trabajo en equipo es fundamental, ya que de esta manera nosotros como equipo podemos darle una solución más rápida y eficiente a los clientes, gracias a que cada uno de mis compañeros tiene conocimientos y habilidades diferentes. Es por esto que conforme con todos podemos dar una solución eficiente y eficaz. El trabajo en equipo en sistemas empresariales siempre ha estado muy latente. Me ha tocado ver cómo se le encomienda alguna actividad a algún colaborador y siempre personal de otras áreas busca la manera de involucrarse, dar propuestas para el crecimiento de toda la organización. En sistemas educativos empresariales, el trabajo en equipo se vive en los valores establecidos en cada uno de los colaboradores y en cualquier situación en nuestros clientes. A medida que celebramos cada año, también miramos hacia el futuro. Con esperanza y emoción, buscamos brindarles el mejor servicio y ayudarlos a optimizar sus procesos empresariales. Muy bien, pues externamos nuestro agradecimiento por estar aquí reunidos, celebrando pues este día tan especial para nosotros como organización. Y bueno, por especial y para demostrar el agradecimiento hacia ustedes, tenemos preparado una sorpresa, como ya se los había mencionado. Esta sorpresa consiste en que tenemos unos premios. Vamos a proceder con una dinámica final para cerrar este evento. Y bueno, prácticamente les voy a decir qué es lo que vamos a estar rifando. Va a ser una rifa. Y es que va a haber 3 ganadores, primer, segundo y tercer lugar. Luego les platico la dinámica. Vamos a proceder a mencionar los premios. Para el primer lugar vamos a estar rifando una licencia de Compact y contabilidad en monousuario. Para el segundo lugar, una tarjeta de Amazon con valor de 300 pesos. Y por tercer lugar, vamos a darle al ganador 2 entradas para el cine, que pueda llevar, irse con un acompañante para disfrutar pues su premio, y pues también es parte de externarles este agradecimiento por acompañarnos todo este tiempo y el día de hoy, esta tarde, en esta celebración. Pero ¿cómo vamos a ser acreedores de estos premios? Vamos a, en este momento, yo les voy a indicar en el chat, van a estar muy atentos en el chat porque voy a enviar una liga de acceso a un formulario. Las primeras 3 personas, de acuerdo al tiempo, que respondan correctamente a todas las preguntas de este formulario, van a ser acreedoras a estos premios. Entonces, voy a estar mandando la liga, voy a hacer una cuenta regresiva y atentos. 3, 2, 1. Ahí tienen, deben de tener la liga en sus marcas listos. Anaí Ponce nos menciona, ahí está ya la liga. Les vamos a dar
3 minutos y vamos a volver a darles a conocer los resultados. Mucha suerte a todos y nos vamos desconectando un momento. Mucha suerte. Aquí en unos 3 minutos voy a estar de regreso. Si eres fanático de Compact E, ahora tu lealtad te es recompensada con el nuevo programa Compact E Suma, en donde todas tus compras por licencias nuevas, renovadas o actualizadas te darán puntos que podrás canjear por premios. Compact E Suma funciona así. Por cada compra que realices con tu socio de negocios, Compact E te regresa el 5% de tus compras en puntos por lanzamiento. Al efectuarse la compra, recibe un correo electrónico con la confirmación de tus puntos. Ingresa a la página de Compact y Suma para consultar tu saldo, canjes y movimientos. Y accede a nuestro catálogo de premios y descuentos que tenemos para ti. No esperes más y comienza a ganar con Compact y Suma. Puntos que cuentan. Pregunta a tu socio de negocios para conocer más beneficios. El programa que más utilizo de Compact es la facturación electrónica porque es muy amigable, muy fácil y pues prácticamente me da la posibilidad de facturar en cualquier momento. Parece muy interesante, habla bastante sobre las nuevas tecnologías que hoy en día van avanzando y cómo nos ayudan en la contabilidad. Desde hace 7 años, Sistemas Empresariales ha sido la solución de calidad y éxito en las empresas. Hay que migrar a la tecnología, hay que actualizarse, perseverar y dar lo mejor de nosotros, siempre darnos metas y cumplirlas. Bueno, los procedimientos contables se han facilitado. Al APA nada más tenemos Compact. Y el interés de estar actualizados y facilitar más nuestro trabajo y control contable. Nos ha facilitado, obviamente, mucho. Hola, ¿qué tal? Aquí es el evento que participa Compact, muy interesante, como siempre. El curso muy ameno, los temas que dan pues de mucha importancia, y le agradezco la invitación que nos hicieron, y cada año hemos estado aquí en este importante evento. Muchas gracias. Las cualidades más importantes de Compact es la eficacia, la eficiencia y la rapidez. Adelante, Jenny. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos de contestar? En este momento estamos haciendo el veredicto final para compartirles los resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron la dinámica?
¿Están segurísimos y convencidos de ser ganadores? ¿Complicado el temario? ¿No complicado? Pues mucha suerte a todos. En un momentito más ya vamos a estar listos para conocer el primero, segundo y tercer lugar. Reiteramos los premios. En primer lugar, la licencia de Compact y Contabilidad en monousuario. Segundo lugar, la tarjeta de Amazon con valor de 300 pesos. Y por tercer lugar, las 2 entradas para el cine. Vamos a ir conociendo del tercero al primero. Y pues reiterándoles mucho agradecimiento por quedarse hasta el final de esta reunión. Y bueno, me parece que ya tenemos a los ganadores. Y si en este momento me confirman que están viendo en pantalla, ¿sí? Pues por tercer lugar empezamos. ¿Quién es el tercer lugar? Selene Paz Galván. Muchas felicidades, Selene Paz. Te has ganado tus 2 boletos para entrar al cine con un acompañante de tu preferencia. Te los vamos a estar haciendo llegar en general a las personas ganadoras. Vamos a estarles haciendo llegar el obsequio. Posterior nos vamos a estar comunicando con ustedes para ver cómo se los hacemos llegar, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos sus datos. Perfectísimo. Bien, vamos por el segundo lugar, ganador de tarjeta Amazon con valor de 300 pesos, y es Anaí Ponce Díaz. Muchísimas felicidades, Anaí, participativa en la sesión del día de hoy y también acreedora al premio de segundo lugar. Pues muchísimas felicidades. Y para acercarnos, ya vamos a conocer al ganador del primer lugar de la licencia de Compact y Contabilidad monousuario, que es Sonia Peralta Gutiérrez. Muchísimas felicidades, Sonia Peralta. Nos vamos a estar comunicando con usted, con ustedes, concretamente para ver cómo vamos a hacer este trámite para su licencia nueva de contabilidad en Mono RFC. Pues para los ganadores también les invitamos a acercarse a nosotros y bueno, vamos a tener una comunicación más estrecha. Vamos a aprovechar rápidamente para informarles que el 1 de diciembre tenemos un taller gratuito que es el cálculo de aguinaldo en el sistema de Compact y nóminas, taller completamente sin costo. Vamos a estarles mandando vamos a empezar a sacar la publicación en redes y vamos a hacerles las invitaciones formales con sus ejecutivos correspondientes del área de ventas y pues esperamos que puedan acompañarnos en este tema tan importante que pues ya nos estamos acercando a las fechas para poder pues ejercerlo. Y rápidamente vamos a seguir recordándoles las acciones comerciales que tenemos en el mes todavía para noviembre. Si me apoyan con las diapositivas, básicamente que si tenemos, ustedes cuentan con un licenciamiento, de cualquier otra marca, pueden cambiar con Compact por un 40% de descuento. También les recordamos que siguen vigentes las promociones de cambio de licenciamiento tradicional anual con un 30%. Tenemos también vigente la promoción de pareja perfecta y la promoción de emprende en relación a nuestros productos nube hasta un 25% para irlos adquiriendo. Y bueno, recordarles que tenemos vigente todavía una promoción de enero con las fechas permítanme un momento.
Tuve ahí un detalle con el audio, una disculpa, pero ya pude retomarlo. Para cerrar con broche de oro, voy a cederle la voz y el micrófono a la licenciada Luz María Hernández Marcelo, quien nos va a dar palabras de bienvenida y de despedida. Adelante, licenciada. Licenciada Luz María, ¿logra escucharme? No sé si he perdido también yo, si los asistentes logran escucharme. Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, si logran escucharme. Hola, buenas tardes. Cedo la voz a la licenciada Luz María. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, Genevieve. Pues antes que nada queremos agradecer a todos ustedes que nos han estado acompañando hasta este momento. Sabemos que estamos celebrando nuestro 14 aniversario de Sistemas Empresariales y que gracias a ustedes, amigos, colegas, clientes, todos que han formado parte de Sistemas Empresariales, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy y que saben que pues cuentan con nuestro apoyo, que todo esto ha sido gracias también a ustedes y gracias también a la dedicación de nuestros colaboradores. Entonces, muchísimas gracias por formar parte de la familia de Sistemas Empresariales. Y pues que tengan una excelente tarde, una tarde fría. Y bueno, aquí estaremos para cualquier situación, estaremos ahorita con Genevieve, pero bueno, mi agradecimiento a todos ustedes por formar parte de esta gran comunidad de Sistemas Empresariales. Muchísimas gracias, licenciada Luz María. También tenemos aquí la presencia del licenciado Carlos Ávila Gamino, una servidora Genevieve Vidales. Pues estamos muy agradecidos de haber compartido todo esto con ustedes y pues sin más preámbulos, sin más vuelta de tuerca, pues estamos muy al pendiente, como siempre, de ustedes en todas nuestras redes sociales, ahí por el WhatsApp, el correo electrónico. Estamos muy agradecidos de haber compartido con ustedes esta conferencia con tanto cariño y haberle cedido pues estos premios. Muchísimas felicidades a los ganadores también y pues nos vamos a estar comunicando prontamente. Salvo que haya algo adicional, sería todo de mi parte. Fue un gusto y un placer llevar pues esta reunión y esta celebración del 14º aniversario de Sistemas Educativos Empresariales. Me dio mucho gusto hablar y tener contacto con ustedes. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.